Tatuajes y la Biblia. Vamos a continuar con la segunda parte. Esta es la segunda de 3, ¿verdad? Entonces, para los que agarren esta, pues van a tener que ir primero a ver la primera, que ya está tanto en el canal de YouTube como aquí en el Facebook. Entonces, para que vean la primera parte, puedan comprender y tengan bien ahí, agarren el hilo de lo que vamos a ver, porque tal vez no logren comprender mucho lo que ya vimos en la primera sobre el contexto histórico-cultural del tema sobre los tatuajes. Entonces, como dije, vamos a entrar ahorita, como dije, los tatuajes y la Biblia, parte 2 de 3. Aquí vamos a iniciar lo que Jesús realmente hizo con la ley. Entonces, mis hermanos, bienvenidos, como dije, a esta segunda parte. La última vez, ¿verdad? Dejamos una pregunta en el primer estudio, dejamos una pregunta ahí flotando en el aire, ¿verdad? En el aire del desierto. Si la ley de Levítico 19:28 era tan específica para el pueblo de Israel, entonces, ¿qué hacemos hoy nosotros con ella, con esa ley? ¿Qué hacemos hoy nosotros con esa ley? Entonces, muchos mis hermanos salen, por ejemplo, de este tipo de estudios, ¿verdad? Y llegan a pensar o piensan y dicen, entonces, si puedo, o peor, entonces ya nada importa. Ahí, mis hermanos, pongan mucha atención hablando de ese tema de los tatuajes. Ahí es donde muchos se pierden porque saltan del antiguo al nuevo pacto sin ver el puente de conexión que hay. Y el puente, mis hermanos, tiene un solo nombre y este nombre es Jesucristo. Entonces, mis hermanos, hoy en este estudio, esta segunda parte, no vamos a dar solamente opiniones por dar opiniones, no. Vamos a seguir, mis hermanos, la línea roja de la Biblia. Vamos a ver cómo Cristo Jesús, el verbo hecho carne, reinterpretó radicalmente el concepto de pureza. Entonces vamos a escuchar la decisión histórica de la iglesia primitiva en Jerusalén sobre qué leyes seguir. Y también vamos a llegar al asombroso momento en que el apóstol Pablo hace una declaración que hubiera dejado prácticamente boquiabierto a cualquier israelita, que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No se lo pierdan, porque aquí vamos a aprender mucho sobre esto. Y repito, si usted no ha visto el primer tema, pues les recomiendo que lo vaya a ver para que pueda tener el contexto completo, toda la idea. Y es la segunda parte que estamos viendo. Ahora, pero mucho cuidado, mis hermanos. No dijo, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo cuando él dijo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquí vamos a aprender algo tremendo. No dijo cualquier templo. Aquí Pablo no dijo cualquier templo. Dijo algo tan específico y revolucionario que si ustedes y yo lo captamos, nos va a cambiar la forma de ver no solamente los tatuajes, sino cada decisión de nuestra vida. Amén. Listos, acompáñenme, vamos. Estábamos en la parte, en el primer estudio que estábamos haciendo, estábamos en el punto número 9 o el noveno punto, en la transición al nuevo pacto, al cambio radical. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, ya nosotros, en el primer estudio que hicimos, ya establecimos el contexto histórico, ya está establecido. Pero ahora vamos a preguntarnos, y surge aquí la pregunta, ¿qué hizo Jesús con esta ley? Bueno, mis hermanos, aquí vamos a ver el verbo que cambia todo. Aquí, pleró, como cumplir, ¿verdad? Vean lo que dice. Aquí en este, vamos a ver, en este no es tanto lo que vamos a ver de qué opinamos, sino vamos a ir viendo un poquito de cosas más técnicas, pero lo vamos a comprender. Mateo 5:17, este es el clic del cumplimiento. El texto dice lo siguiente de Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí cumplir es plerosai, del griego plerosai. Veamos el contexto, mis hermanos, para entender todo eso. Jesús está comenzando el sermón del monte en este momento. Acababa de dar las bienaventuranzas y ahora aclara su relación con la ley de Moisés.
Los fariseos, mis hermanos, lo acusan de querer destruir la ley. Y Jesús responde con esta aclaración fundamental. Aquí la palabra clave es plerosai, la palabra cumplir. Eso es lo que hay que tener claro. Veamos la imagen gramatical acá. Vamos a hacer un desglose técnico de esto. Aquí, la palabra plerosai es el aoristo o cumplir, ¿verdad? Plerosai, cumplir, es el aoristo activo de la palabra griega plero, que es del Strong 4137. Esto significa, esta palabra básicamente significa llenar hasta el tope, completar, llevar a su propósito final. Eso es lo que significa. Ahora, nuevamente, como ya lo hemos venido aprendiendo sobre el aoristo y todo eso, vamos a ir punto por punto. El aoristo, número uno, el aoristo, ese es el clic definitivo. No es, mis hermanos, no es estoy cumpliendo como que si fuera presente, como una acción en proceso. No. Acordémonos que estamos viendo plero, de la palabra cumplir, es un aoristo, ¿verdad? No es estoy cumpliendo, no es presente, una acción en proceso, no. No es tampoco cumpliré, que sería una acción, ¿verdad? Por venir, futuro, no. Sí es un aoristo, o sea, es una acción vista como el clic completo, puntual y decisivo. Vean esta imagen, por ejemplo, como cuando ustedes y yo decimos se casó. Es un hecho consumado. No se está casando, se casó. Es un ejemplo. Segundo punto, infinitivo, que es el propósito. Infinitivo. Recuerden que les mencioné que es el aoristo infinitivo activo. Ya vamos por el punto 2. Infinitivo, el propósito. Esto, mis hermanos, indica el propósito de la venida de Cristo. No es algo, mis hermanos, no es algo que podría hacer. Es el objetivo principal de su vida. Entonces, la traducción sería en este punto para el propósito, o sea, para el propósito de cumplir. Amén. Ese es el infinitivo, es el propósito. Y el número 3, el activo, es un aoristo infinitivo activo. Esa palabra cumplir. Vamos con el tercero, activo. Jesús es el agente activo, por así decirlo. Jesús es quien realiza, mis hermanos, el cumplimiento. No es en pasivo, o sea, que fuera cumplido por otros. No, es activo. Jesús mismo es diciendo, yo mismo cumplo, cuando estaba hablando ahí en el sermón y con todo lo que vimos, ¿verdad? De Mateo. Ahora, vamos a ver la explicación más sencilla con una analogía cotidiana para que podamos comprender lo que está hablando. Recuerden que estamos hablando del tema de los tatuajes. Imaginémonos tres escenas. Tres escenas. La escena 1. Imaginémonos un arquitecto y los planos del arquitecto. El plano representa, o aquí, ¿verdad? Para hacerlo así, esta analogía, el plano representa la ley, o sea, el Antiguo Testamento. El arquitecto representa a Jesús y la obra terminada significa el cumplimiento. Entonces, aquí, mis hermanos, en esta analogía, Jesús no observa el plano para siempre, no, sino que construye lo que el plano o los planos indica que había que construir. Amén. Otra analogía muy sencilla también, el chef y la receta. La receta, mis hermanos, representa la ley, o sea, los ingredientes, los pasos. El chef, ¿quién es? Jesús. Aquí es digamos, el plato que el chef presenta, el plato terminado, es el cumplimiento. Cuando Jesús dice que el cumplir, ¿verdad? Que vino a cumplir. Entonces, de esta manera, mis hermanos, en esta analogía, Jesús no lee la receta eternamente, cocina el plato que la receta describía que debía de cocinar. Y tercer ejemplo, otra analogía, la tercera, una semilla y el árbol. Por ejemplo, la semilla, ¿qué representa en este caso? La semilla, la ley, el potencial contenido, o sea, la ley, la semilla aquí representa en esta analogía es la ley, el potencial contenido. El árbol maduro representa el cumplimiento en Cristo Jesús. Entonces, de esta manera, mis hermanos, Jesús no conserva la semilla en el paquete, no, la planta hasta que crece completamente el árbol. Entonces, mis hermanos, veamos este contraste decisivo para ir pasando los puntos que tenemos que ir viendo. No es, en este caso no es, vine para que sigamos guardando la ley. No, mis hermanos, vine
para llevar la ley a su meta final, a su cumplimiento. Punto. Eso es lo que nos quiere decir cuando nosotros leemos ese texto, ¿verdad? De Mateo, cuando Jesús, lo leo nuevamente y le repito que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Plerosai, que dije, como ya les indiqué, mis hermanos, que este es un aoristo infinitivo, ¿verdad? Un aoristo infinitivo activo, que ya vimos punto por punto qué significa cada cosa y ya vimos también las analogías. Otro punto, veamos aquí esto, ¿qué significa entonces Looker? ¿Qué significa cumplir en este contexto que estamos aprendiendo sobre los tatuajes? Primero que nada, mis hermanos, esto no significa mantener vigente permanentemente como los fariseos imaginaban y pensaban. Tampoco es agregar más reglas para hacerla más pesada. Y tampoco era para dejarla intacta, sin cambios. No, mis hermanos, eso no significaba. Pero sí significa esto, llevar a su propósito final, como Gálatas lo indica en Gálatas 3:24. Lo dice y completar lo que anunciaba, es decir, las profecías mesiánicas. Otro punto que sí significaba darle su significado pleno, o sea, revelar su intención divina. Y también eso sí significaba terminar su función pedagógica, es decir, el ayo que nos lleva a Cristo. Entonces veamos la conexión en este caso, por ejemplo, con Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esta palabra ayo es paidagogos, paidagogos, que otra vez leo, para llevarnos a Cristo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro paidagogos, ayo, para llevarnos a Cristo. Ojo con esto, el ayo, mis hermanos, el ayo se escribe A-Y-O, para los que no lo saben. El ayo, en el mundo griego, ¿qué era el ayo? Bueno, no era el profesor final, no, mis hermanos. El ayo no era el profesor final, no, era el tutor que llevaba al niño hasta el profesor. Y una vez este niño con el profesor, el ayo ya cumplió su función, ya no volvía a llevarlo al profesor. Entonces veamos este clic teológico. La ley era igual, en este caso, haciendo esa similitud, la ley era el ayo, era el tutor temporal. Cristo, mis hermanos, era o es el profesor final. Y la palabra cuando dice cumplir, llevar al niño, o sea, nosotros, del ayo al profesor. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica en este sentido? Para entender cualquier ley del Antiguo Testamento, por ejemplo, como la de Levítico 19:28, que tiene que ver con el marcado y todo lo que menciona y lo que vimos en el primer estudio. Entonces, como dije, para poder entender cualquier ley del Antiguo Testamento, como Levítico 19:28, hay que preguntar, ¿qué función tenía esta ley en el sistema ayo? 2, hay que identificar cómo apuntaba hacia Cristo o preparaba para él. 3, hay que distinguir, ¿era ley ceremonial, temporal o era principio moral eterno? Y 4, hay que aplicar. Es decir, cómo se cumple en Cristo. No necesariamente se mantiene igual. Me doy a entender. Entonces, por ejemplo, veamos en el caso de Levítico 19:28. La prohibición de marcas, cortes, rituales, que ya lo aprendimos en la primera. Función en el ayo. Separar a Israel de la idolatría pagana. Apuntaba esto, mis hermanos, a Cristo. Es la marca definitiva de pertenencia a Dios. Y se cumple en, llevamos las marcas del Señor Jesús, como lo dice Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Marcas espirituales, no físicas. ¿Y cuál es la aplicación para hoy? No rituales paganos, sí identificación espiritual con Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, cuando Jesús viene y dice, vine a cumplir, está usando el aoristo, ¿verdad? Que es el clic definitivo. Él está declarando con esa frase, está diciendo, mi venida es el momento culminante donde la ley alcanza su propósito final
no vengo a dejarla igual, vengo a completarla, a darle sentido pleno, a terminar su trabajo de prepararos para mí. Es lo que está diciendo Jesús en esa expresión cuando él dice, vine a cumplir. Por eso, mis hermanos, pongan mucha atención. Por eso, nosotros podemos estudiar Levítico 19:28 no como una ley vigente para cristianos, sino como parte del ayo que nos preparaba, o sí, nos preparaba para entender nuestra identidad en Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, veamos el nuevo paradigma de pureza. Veamos este punto. Marcos, mis hermanos, Marcos capítulo 7, versículos 14 al 23, es el terremoto teológico que básicamente despedaza, resquebraja toda interpretación legalista. Pongan atención, vean lo que dice Marcos 7, en el versículo 15. Voy a leer solo el versículo 15 en este caso, ya les dije por lo menos cuáles son, pero vean lo que dice el versículo 15 de Marcos 7. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Pongan mucha atención, porque aquí encontramos esta palabra contaminar. Esta palabra contaminar viene de una palabra griega que es koinosai, koinosai, que este es el aoristo infinitivo activo de una palabra griega que es kiono del Strong 2840. Veamos el significado técnico de esto que estamos hablando. Esto significa hacer común, profano o ritualmente impuro. En el judaísmo, por ejemplo, del primer siglo, cientos de cosas contaminaban ritualmente. Pero Jesús viene y dice, reinicien su software, la contaminación no entra por la boca, o sea, la comida, ni por la piel, en este caso las marcas, sale del corazón. Ya vamos a ir viendo todo eso, por favor. Vayan analizando todo. Vean la lista de Jesús en Marcos capítulo 7, 21 y 22. Aquí veamos la traducción literal del griego, ¿verdad? De Marcos 7, 21 y 22. Dice, del corazón de los hombres, los razonamientos malos proceden. Así diría el texto en el griego. Ahora, están saliendo de una palabra, esta palabra griega, están saliendo, esta frase viene de una palabra griega que es ekporeumai, ekporeumai. Este, mis hermanos, es el presente indicativo medio. Es decir, esto quiere decirnos esto, fluyen continuamente o se originan internamente. Es lo que quiere decir cuando nosotros encontramos la frase los razonamientos malos proceden, o sea, se originan internamente. De ahí viene esa palabra griega que les dije, ekporeumai. Veamos la explicación acá para que ustedes la tengan ahí, la explicación de Mateo 7, 21, 22. Veamos el texto en su contexto. Ojo, Jesús está revolucionando el concepto de pureza. Los fariseos, acordémonos, se escandalizaban porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos ritualmente, que era pureza externa. Y Jesús les responde y dice, la verdadera contaminación no entra por la boca, sale del corazón. Entonces, aquí hay que ver y hacer un análisis de la frase griega. Aquí hay que hacer un análisis cuando dice episcardias, de esta frase que dice, la verdadera contaminación no entra por la boca, sale del corazón. Entonces, la frase griega dice ectiscardias, igual yo se los voy a poner acá, ectiscardias, ton antropón, hoy dialogismoi, hoy kakoi, ekporeumai. Vamos a desglosar esta parte por parte. La primera que vimos, que repito, les recuerdo, yo no hablo ni griego ni hebreo, ¿verdad? Entonces, ahí me van a disculpar porque no sé cómo se pronuncian, ¿verdad? Pero bueno, entonces, vamos a hacer el desglose. La primera que encontramos, ectiscardias. Aquí igual se las voy a poner, ectiscardias. Esto es desde el corazón o del corazón. La segunda que encontramos, la segunda frase que es ton antropón, que es de los hombres o de los humanos. La tercera que encontramos es hoy dialogismoi, eso es los razonamientos, los malos, así es como se estaría viendo, ¿verdad? Literalmente del griego.
Y la última que encontramos es, es ekporeumai, que es están procediendo o saliendo. Vamos a ir armando esto. Ustedes en pantalla lo van a tener y lo van a comprender más sencillo. La palabra clave que encontramos aquí, la palabra clave es esta, la última, que es están procediendo o saliendo de, ¿verdad? Entonces, ojo, veámoslo en la gramática. Esto significa, significado, significado base de esta palabra, ekporeumai, esta palabra, ojo, significa en su sentido, ¿verdad? El significado base es salir desde adentro hacia afuera, es lo que significa. Veamos la gramática, otra vez. Está en presente, indicativo, medio, como les dije ahorita. El presente, ¿qué nos dice? Es una acción continua y habitual. Estoy tratando de hacerlo más sencillo para que sea, no dar tanto, pero que se pueda comprender. Presente es una acción continua, habitual. El indicativo, ¿qué nos dice? Que es una realidad no hipotética, es algo, es un hecho, es una realidad como lo es, verdadera, no es hipotética. Y cuando encontramos que está en medio, que dice, recordemos que les dije es presente indicativo, medio significa que la acción se origina desde adentro y que se manifiesta hacia afuera, es decir, es de la persona que se manifiesta. Voz media, para que lo entendamos, y se las voy a explicar, que esta es la voz, el medio, voz media es esto, el medio, que las voy a explicar qué es. En griego, mis hermanos, la voz media significa que el sujeto participa activamente en la acción que lo afecta, no es pasivo, que le sucede, no, y tampoco es activo, activo puro, ¿verdad? Que él hace a otro, no, es la acción se origina, esa es la voz media, la acción se origina en él y se expresa a través de la persona, a través de uno. Entonces, veamos esta implicación, que es una implicación profunda de lo que estamos estudiando. Todo esto hay que entenderlo para poder llegar al tema del tema de los tatuajes. Todo esto hay que entenderlo. Jesús está diciendo, mis hermanos, la maldad no es algo externo que entra y nos contamina. No nos entra y nos contamina. Jesús está diciendo, la maldad se origina, ¿verdad? En nuestro interior. Jesús está diciendo que fluye continuamente, ese es el presente, desde el corazón hacia afuera. Cuando Jesús, mis hermanos, da la lista o lista los pecados en Marcos 7, 21 al 22, Jesús utiliza un verbo especial en griego, ¿verdad? Que es el que acabamos de ver. Tengo que verlo porque es ekporeumai, ¿verdad? Jesús está usando este verbo especial en griego, ekporeumai. Esto, mis hermanos, cuando Jesús lo está mencionando, esto no es un simple salir, no. Es un salir que se origina desde adentro y se manifiesta hacia afuera. Pongan atención, es como un manantial, básicamente. El agua no viene de afuera al manantial, brota desde las profundidades de la tierra. Mis hermanos, en esa idea, así es el pecado, brota desde las profundidades del corazón humano. Todo esto, mis hermanos, tiene que ver también con el tema de los tatuajes y ya lo van a ir amarrando para que entiendan. Por eso, mis hermanos, Jesús, él puede decir, no es que entra, o sea, las comidas, los tatuajes, las marcas externas, no, lo que contamina es lo que sale, o sea, lo que se origina del corazón. Por lo cual, mis hermanos, Dios observa el origen, el corazón, no solo la expresión externa, o sea, las acciones y las marcas o los tatuajes. Entonces, veamos y contrastemos esto con la mentalidad farisaica. Por ejemplo, los fariseos. Estoy tratando de hacerlo lo más práctico y lo más sencillo para que sea un poco más rápida la lección. Los fariseos, ellos pensaban, pureza es igual lo que no entra en usted o en mí. Es decir, comidas impuras, contacto impuro. Eso era lo que ellos veían, los fariseos, como pureza. Jesús ve la impureza, ¿cómo la ve? Como lo que sale y que se origina dentro de usted y de mí. Todo esto que estoy mencionando, mis hermanos, esto cambia todo. Ya nosotros no medimos la espiritualidad por lo externo que evitamos,
sino por lo interno que transformamos. Entonces, hago la pregunta, ¿puede usted darse cuenta o notar lo que no está aquí en la lista de lo que Jesús mencionó? ¿Pueden ver lo que no está en la lista? Mis hermanos, Jesús, en el texto bíblico que leímos, Jesús menciona fornicaciones, hurtos, homicidios, o menciona adulterios, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Pero vean qué curioso, Jesús no menciona tatuajes, no menciona cortes de pelo, no menciona mezcla de telas y tampoco menciona comidas prohibidas. Interesante, ¿verdad? No lo menciona. Ténganlo ahí porque vamos a ir avanzando. Parte décima. Vamos a ver el concilio de Jerusalén para poder ir comprendiendo todo esto y que ustedes tengan esta idea y presente. El texto no menciona nada, Jesús no dijo nada de eso. Vamos a ver el concilio de Jerusalén. ¿Qué leyes siguen? Vamos a ver eso. Hechos 15, aquí entra el gran debate. Los apóstoles, mis hermanos, aquí enfrentan la crisis. Gentiles convertidos, la pregunta, ¿estos gentiles convertidos deben guardar la ley mosaica? Bueno, vamos a ver la decisión de Hechos, o ustedes la pueden leer completa, igual si quieren. Hechos 15, 19 al 20. Dice aquí, leo una parte para ustedes que dice, por lo cual yo juzgo, por lo cual yo juzgo no inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino escribirles que se aparten de, y menciona una lista, dice, contaminación de ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Veamos, hagamos el análisis de lo que está ausente en estas cláusulas que está poniendo el texto. Pongan atención. Si Levítico 19, versículo 28, fuera una ley moral universal, pregunto, ¿no la habrían mencionado acá los discípulos? Era el momento perfecto para que la mencionaran. Pero si ustedes notan en el texto, nunca aparece en las discusiones del nuevo pacto. Nunca. Entonces, el principio de Romanos capítulo 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pongan atención. Comida, bebida, igual, todas las leyes ceremoniales. Entonces, el reino, mis hermanos, básicamente lo que quiere decir es que trasciende lo externo. Amén. En cada punto que vayamos observando, yo lo que quiero es que ustedes analicen y piensen, apunten los textos y los analicen, porque estamos por partes para que lo vayamos digiriendo y aprendiendo. Amén. 11ª parte, vamos. El principio para hoy, más allá de la prohibición, pongan atención. Veamos 3 filtros neotestamentarios. Primer filtro, del templo, mis hermanos, aquí vamos a aprender mucho. Si usted llegó hasta aquí a ver este video, aquí usted va a aprender un montón y usted va a poder incluso sacar conclusiones de si tatuarse es bueno, no es bueno, si usted quiere o no quiere. Aquí usted va a comprender mucho. Aunque falta una tercera parte para cerrar todo, porque todo necesita un cierre. Ahora, 3 filtros neotestamentarios. Número 1, el filtro del templo. Primera de Corintios, capítulo 6, 19, 20. El texto dice, ustedes, yo les doy el texto, pero ustedes lo pueden leer completo. Yo solo voy a leer una fracción para que lo tengan ahí. El texto dice, la parte que voy a leer de este texto dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo, templo, del griego naos, del Espíritu Santo. Leo nuevamente, o ignoráis que vuestro cuerpo es naos, del Espíritu Santo, templo. Ojo, esta primera parte, veamos la presentación y el contexto de esto. El apóstol Pablo, mis hermanos, está corrigiendo a los corintios sobre la inmoralidad sexual. Entonces, Pablo les recuerda y les dice, tu cuerpo no es tuyo para hacer lo que usted quiera. Fue comprado, ese cuerpo fue comprado por la sangre de Cristo Jesús y ahora, les dice Pablo, ahora es morada de Dios, o sea, en ustedes. Pongan atención porque aquí viene lo precioso. La palabra clave que encontramos en ese texto es la palabra griega naos, que significa templo. Pero pongan atención a lo especial. No es cualquier parte del templo. No es cualquier parte. Pongan atención. Veamos la imagen gramatical. Aquí el clic del idioma griego.
Veamos el contraste decisivo. Encontramos el primer término. Encontramos en la palabra, encontramos el término hierón. Hierón es con H, ¿verdad? Hierón. Esta palabra tiene un significado. Significa complejo del templo. O sea, en general. Todo el templo, o sea, en general. Esto incluye, cuando ustedes encuentren en la palabra griega templo y encuentran esta palabra el del griego hieron, repito, esto es el complejo del templo en general. Incluye patios externos, atrios y áreas públicas. Es decir, acceso, eso es el acceso. Cualquier persona podía entrar. ¿Quiénes? Gentiles, mujeres, israelitas, todo el mundo. Por ejemplo, nosotros encontramos a Jesús enseñando en el hierón, en áreas públicas del templo. Ahí ustedes van a poder ver eso. Ahora, vamos al término número 2. Término número 2, que es el que Pablo menciona en el texto que ahorita leímos. Es el término naos. Mis hermanos, esto es precioso, pongan atención. Esta palabra naos tiene un significado precioso y significa lugar santísimo, es decir, el corazón del templo. ¿Dónde se ubicaba este naos? La habitación más interna, la más sagrada. ¿Y quién tenía acceso en el templo a ese naos, en el templo físico? Solo el sumo sacerdote una vez al año después de rigurosas purificaciones. Pongan atención. ¿Y qué contenía este espacio, este lugar? Contenía el arca del pacto, la Shekinah de Dios, o sea, la presencia visible de Dios. Entonces, en la traducción literal, si lo vemos así, esto significa la morada misma de la deidad. Mis hermanos, ese es el clic gramatical. Pablo, cuando él está diciéndonos, y le repito el texto que es 1 Corintios 6, en el 6, 19 al 20, él dice, o ignoráis que vuestro templo, naos, que vuestro templo, perdón, o ignoráis que vuestro cuerpo es naos, templo del Espíritu Santo. Aquí, mis hermanos, en el clic gramatical, Pablo no utiliza la palabra hieron, no, usa naos, el lugar santísimo. Pongan atención, vamos a ver la explicación sencilla utilizando una analogía visual. Imaginémonos el templo de Jerusalén, un edificio moderno. Ahora, el hierón es el complejo general. Como por ejemplo, hagamos esta idea, el estacionamiento, los jardines, la recepción, los pasillos, etcétera. El acceso a estos lugares, cualquier visitante puede entrar. Y las actividades, hay conversaciones, hay espera, hay actividades generales, etcétera. Y el templo, ¿verdad? En el templo, el patio de los gentiles, de las mujeres, de Israel, etcétera, todo eso. Pero cuando encontramos la palabra naos, que es el lugar santísimo, eso es nosotros lo vemos como la bóveda del banco más segura. Ahí nadie más entra. El acceso solo el gerente máximo con las llaves especiales, con los códigos de seguridad, podía tener el acceso. Y el contenido, haciendo esa analogía, el contenido, ¿verdad? Es el tesoro más valioso, oro, joyas, documentos invaluables, todo eso. Pero en el templo, recordemos, en el templo, este lugar, el naos, es la presencia visible de Dios, o sea, la Shekinah. Entonces, vean la revelación radical del apóstol Pablo. Dios no dice, habito en ti como en el estacionamiento. No, ese es el hierón. Dios dice, habito en ti como en la bóveda del banco, naos, donde está mi tesoro más valioso. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, veamos este punto. Aquí la revolución del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios habitaba en el naos, en el lugar santísimo, que era de piedra. Solamente una persona, el sumo sacerdote, podía entrar. ¿Y cuántas veces, Luker? Solo una vez al año. Era el día de la expiación. Después, claro, podía entrar después de hacer complejos ritos de purificación. Pero en el nuevo pacto, Dios habita en el naos de tu cuerpo, de nuestro cuerpo, el naos, el lugar santísimo, el templo, ese lugar, el de tu cuerpo, el naos, ¿verdad? De tu cuerpo.
Todos los creyentes, mis hermanos, somos naos permanente, o sea, somos templo permanente. Es decir, ¿cuánto tiempo, Luker? Todo el tiempo, 24/7, los 365 días del año. Y por medio o por la sangre de Cristo, esa es la purificación completa. Entonces, veamos esta aplicación a decisiones difíciles sobre el cuerpo, siempre hablando del tema principal, que es de los tatuajes. Cada decisión sobre tu cuerpo tiene que pasar por esta pregunta. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Esto honra o profana el lugar santísimo que ahora soy yo? Es decir, el lugar donde habita la presencia de Dios. Para lo que usted quiera hacer, no solo tatuajes. Esto honra que yo vaya a hacer una marca o lo que sea, o piercing o lo que usted se imagine. Esto honra o profana el lugar santísimo que ahora soy. Y no es, mis hermanos, esto está técnicamente permitido o prohibido. No, esto es digno del huésped más sagrado que vive en mí. En el caso de los tatuajes, mis hermanos, cortes o marcas, las preguntas específicas del filtro NAOS que deberíamos de hacer es esta. Esta marca, diseño, tatuaje, honra al dueño del templo, glorifica a Dios, distrae de la adoración, atrae atención al templo en el lugar del dueño. Otra pregunta, ¿contradice esto el carácter del huésped? O sea, representa algo contra Dios. Número 2, vea que estamos hablando, que les dije, en el caso de tatuajes, cortes o marcas, hay preguntas específicas del filtro NAOS, nosotros como templo que debemos de hacer. Y repito nuevamente, esta marca, tatuaje, lo que sea, o diseño, honra al dueño del templo, glorifica a Dios, distrae de la adoración, atrae atención al templo en lugar del dueño, contradice esta marca, tatuaje o lo que sea, contradice el carácter del huésped, representa algo contrario a Dios. Son preguntas que hay que hacerse. Número 2, mi motivación reconoce que este cuerpo es naos, o sea, propiedad sagrada. Mi motivación respeta la santidad del lugar santísimo. Mi motivación considera que soy custodia, no dueño. Hermanos, yo se las voy a poner ahí, se las voy a dejar. Son preguntas que tenemos que hacer antes de ir y marcarnos sin considerar creyendo que tengo libertad. Pero bueno, vamos a ver. El principio de sabiduría no son listas, pongan atención, no son listas de reglas. Vean la clave está aquí. El Nuevo Testamento, mis hermanos, no nos da listas exhaustivas de hagan esto, no hagan aquello, o para cada situación moderna. No. Por ejemplo, la Biblia explícitamente no dice no fumarán, aunque sabemos que el que fuma o que fumar sabemos que daña el templo. Tampoco la Biblia dice explícitamente no usarán mal la tecnología, los celulares, no, aunque puede profanar la mente. No dice no comerán comida chatarra en exceso, aunque eso también destruye la salud. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios nos trata como hijos maduros, no como niños que necesitan reglas para todo. El principio del naos o del templo naos nos da a ustedes y a mí la sabiduría para poder decidir, no reglas para memorizar. Entonces aquí veamos este punto, el contraste entre los dos pactos. En el antiguo pacto, Éxodo Levítico, decía, no harás esto, no tocarás aquello. Ahora veamos el enfoque. Listas, y estos son listas detalladas, reglas externas. Y vemos una metáfora, por ejemplo, el niño con un guardián. Vean Gálatas 3, 24, 25. Ahora, en el nuevo pacto, Cristo en nosotros, ahora dice, vuestro cuerpo es el naos, el templo, el lugar santísimo del Espíritu Santo. Entonces, el enfoque aquí es el principio interno, es de sabiduría espiritual.
Aquí podemos ver la metáfora como la de un hijo maduro con una herencia. Gálatas 4 del 1 al 7. Amén. Entonces, veamos todo esto que hemos venido hablando. Veamos la conexión con Levítico 19:28. Veamos la evolución del principio. Entonces, Levítico 19:28 dice, no marques tu cuerpo con señales de lealtad a ídolos, o sea, la regla específica para el contexto específico. Ahora, Primera de Corintios 6:19 dice, tu cuerpo es el naos, o sea, es el lugar santísimo y decide todo basado en eso. Básicamente, tu cuerpo es el naos, decide todo basado en eso, en sabiendo de que usted es el templo del Espíritu Santo. Ese es el principio universal para toda decisión que usted o yo queramos tomar. Así que, mis hermanos, cuando alguien pregunta y dice, ¿los tatuajes son pecado? La respuesta bíblica no es sí o no. Según Levítico 19:28, la respuesta, verdad neotestamentaria, es, usted y yo somos naos de Dios. ¿Qué decisión honra esa realidad? Vean qué interesante. La respuesta cuando preguntan, ¿los tatuajes son pecado? La respuesta ya no es si sí o si no, ¿verdad? Según Levítico 19:28, la respuesta que ustedes y yo deberíamos de decir es, somos naos, somos el templo, el lugar santísimo donde habita la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué decisión de nosotros honra esa realidad? Vamos a ir viendo con preguntas. Esta marca, tatuaje, diseño, piercing, lo que usted se imagine, lo que usted piense, honra al dueño del templo. Nuevamente estoy repitiendo lo que acabamos de ver. Esta marca, diseño, tatuaje, distrae la adoración y o atrae atención al templo en lugar del dueño. Esta marca, diseño o tatuaje contradice el carácter del huésped. Esto representa algo contrario a Dios. Y otra vez los dos puntos que vimos. Mi motivación reconoce que este cuerpo es el naos, que es propiedad sagrada. Mi motivación respeta la santidad del lugar santísimo. Mi motivación para hacerme esas cosas considera que soy custodia, no dueño. Veamos el principio eterno, mis hermanos. En el antiguo pacto dice, no profanarás el naos de piedra con prácticas paganas. Y el nuevo pacto, no profanarás el naos de carne, o sea, nuestro cuerpo, con nada que deshonre a su dueño. Entonces, veamos la conexión con Levítico 19:28. Entonces, ahora, antes, ¿verdad? No marques tu cuerpo con señales de lealtad a ídolos porque eres pueblo santo. Pero ahora, en nuestro contexto actual, no hagas nada con tu cuerpo que deshonre al dueño porque eres el naos del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, la base cambia. De ley externa, no hagas X cosa a relación interna. Mi cuerpo es morada de Dios. Amén. Vamos a hacer un resumen del filtro número 1. Un resumen del filtro número 1. Pongan mucha atención. Cuando el apóstol Pablo dice que tu cuerpo es el naos, no hieron, Pablo está estableciendo el estándar más alto posible. Entonces, no preguntes, ¿esto es pecado? Pregunte mejor, ¿esto es digno del lugar santísimo que soy? No pregunte, Luker, ¿es pecado si me tatúo? Más bien pregunte, si me hago esto, ¿esto es digno del lugar santísimo que hoy soy? Hablando de la presencia del Espíritu que mora en nosotros. Porque si en el Antiguo Testamento, mis hermanos, pongan atención, si en el Antiguo Testamento cuidaban con temor reverencial un naos, un templo de piedra, que solo contenía la presencia de Dios, ¿cuánto más, mis hermanos, debemos cuidar nuestro cuerpo que es la morada permanente de Dios? Esto, mis hermanos, ya cambia todo. En el Antiguo Testamento solo una persona, el sumo sacerdote, podía entrar al naos del lugar santísimo y solo una vez al año. Pero Pablo dice a cada creyente
es ahora el naos, el lugar santísimo donde Dios mora permanentemente. Entonces, pregunta, ¿qué significa para los tatuajes o cualquier decisión sobre nuestro cuerpo? Mis hermanos, no es solamente no dañes un edificio sagrado, es no profanes el lugar más sagrado del universo, porque ese lugar eres tú, soy yo, eres tú. Es decir, mis hermanos, cada decisión sobre nuestro cuerpo debe pasar por esta pregunta. ¿Esto honra o profana el naos, el lugar santísimo que soy yo? No es cuestión de reglas, mis hermanos, para aquellos que están pensando, no es cuestión de reglas, sino de reverencia al huésped más sagrado que habita en usted y en mí, el Espíritu Santo. Aquí yo quiero hacer una pregunta aplicativa. Esta marca, este tatuaje, este diseño, por ejemplo, profana el naos. Usted responderá en su casa. Honra al dueño del templo. Este tatuaje, marca, lo que sea, honra al dueño del templo. Esta marca, diseño, tatuaje, lo que sea, distrae de la adoración. Veamos el primer filtro del amor. Primera de Corintios 8, del 9 al 13. Dice lo siguiente. Solo leo una parte. Mirad pues que esta vuestra libertad no venga a ser tropezadero, o sea, tropezadero, proscoma para los débiles. Vuelvo a leer. Mirad pues que esta vuestra libertad no venga a ser tropezadero, proscoma para los débiles. Aquí, mis hermanos, esta palabra proscoma significa piedra de tropiezo, obstáculo que hace caer. Entonces, el contexto, por ejemplo, la carne sacrificada a los ídolos y un paralelo moderno para algunas personas, tatuajes es igual a ídolo. Entonces, veamos la regla de oro en el versículo 13 de ese texto. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano tropezadero, jamás comeré carne. ¿Cuál es el principio que encontramos aquí? Mi libertad, pongan atención, mi libertad se autolimita por amor a mi prójimo. Ténganlo ahí. Filtro número 2 de la conciencia. Romanos capítulo 14, versículo 22 y 23. Dice lo siguiente. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Aquí me pasa un poquito, pero el que duda se condena. Pongan mucha atención acá. Aquí los términos clave que tenemos que prestar atención que estamos leyendo. La palabra clave que encontramos, la primera es diacrino, del griego diacrino, que es duda, debate interno, es lo que significa. Esta aparece, mis hermanos, en Romanos capítulo 14, versículo 23, en el implícito en el que duda. Y el significado literal de esto es separar, distinguir y juzgar entre. Y en contexto, cuando lo estamos viendo, es una mente que vacila entre dos opciones, analizando pros y contras. Entonces, veamos esta imagen mental. Es como una balanza que sube y baja sin decidirse. Si me hago esto, es que no sé. Entonces, esa es la primera que encontramos. Es la palabra diacrino, duda, debate interno. ¿Cuál es la segunda o el término clave, el segundo término clave que encontramos? El segundo que encontramos, mis hermanos, es la palabra katakekritai. Katakekritai, así. Yo se los voy a compartir para que lo tengan. Mis hermanos, esta palabra es un perfecto indicativo pasivo, que significa o está en español como ha sido ya condenado. Ojo, esta frase aparece en Romanos capítulo 14, Romanos 14, 23, y se traduce como se condena. La gramática, para analizarla, dice que les dije que era perfecto indicativo pasivo de se condena. El perfecto, mis hermanos, recordemos, es una acción completada en efectos presentes. El indicativo, mis hermanos, es una realidad real, no es hipotética, es una realidad, valga la redundancia, es una realidad verdadera, real. Y el pasivo, mis hermanos, cuando vemos que eso es en pasivo, esta significa que recibe la condenación, no se la autoinflige. Entonces, ¿cuál es el impacto que encontramos en esto que analizamos? No es
será condenado. No, sino más bien es, ya está en estado de condenación por su duda. Es lo que nos está diciendo el texto. Amén. Otra clave que hay que analizar en estas términos claves, otra más, es ocneo. Ocneo. Ahí yo se las voy a compartir. Significa vacilar o titubear. ¿Dónde aparece? Bueno, mis hermanos, esta palabra o esta palabra en el griego no está en Romanos 14, pero es el concepto paralelo, ¿verdad? Paralelo a ocneo, que es paralelo a ocneo, no es paralelo a ocneo, sino a diacrino, perdón, sí. Esta, repito nuevamente para no hacer los bolas, esta palabra ocneo, ojo, es vacilar, titubear y no aparece, ¿verdad? No aparece en Romanos 14, pero es el concepto paralelo a diacrino y esta aparece en Hechos capítulo 9, 38 y dice, no vaciles, ogneo en venir, cuando ahí está hablando eh, 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 Pablo, si no me equivoco. Ahora, Filipenses 1.6, en algunos manuscritos también aparece, pero el significado de esta palabra ogneo es titubear por temor, indecisión por ansiedad. Entonces, el apóstol Pablo, mis hermanos, espero que lo vayan comprendiendo bien, el apóstol Pablo nos está dando el filtro final para decisiones en áreas que están en áreas en colores grises. O sea, usted está como en el medio, como no sé qué hacer, si derecha o izquierda, que son decisiones en áreas grises. La conciencia. Cuando ustedes y yo dudamos entre si algo es bueno o malo, ¿verdad? El diacrino, ¿verdad? Diacrino, la balanza interna, y aún así procedemos, pues nos condenamos. Ajá, es el debate interno, diacrino, correcto. Entonces, repito esto. Cuando ustedes y yo dudamos entre si algo es bueno o malo, ¿verdad? Que es la balanza interna, esta diacrino, y aún así procedemos, la palabra dice que nos condenamos a nosotros mismos. Es una sentencia automática. Entonces, veamos la regla de oro. Si tu conciencia vacila, titubea, duda, ogneo, sobre algo, algún punto, lo que sea, deténgase. ¿Por qué, Luker? Porque si usted actúa o actuamos con duda, ya estamos pecando. No por la acción en sí misma, sino por actuar sin fe, sin convicción clara, obviamente. Dios prefiere, mis hermanos, pongan atención, Dios prefiere que te abstengas con paz en la conciencia que hagas algo con duda en el corazón. Vamos a ver un ejemplo práctico. Un escenario aquí, por ejemplo, hablando de los tatuajes. Un escenario. Y pregunto, bueno, ¿me hago ese tatuaje? Si oras, estudias y tienes convicción clara, es decir, fe, puedes proceder. Esto no, quiero aclarar, yo no estoy diciendo que eso hay que, no estoy diciendo que si usted ora y usted dice, Señor, y usted escucha una voz que dice, sí, tatúate. No. Estoy poniendo un ejemplo, un escenario. Nuevamente viendo el escenario, ¿me hago este tatuaje? Entonces, si usted ora, estudia y tiene convicción clara, la fe, puedes proceder. Si después de orar usted sigue dudando, vacilando, mejor absténgase. Porque si usted actúa con duda, ya te estás condenando. Aunque el tatuaje en sí sea o no, sea o no sea pecado. Amén. No estoy diciendo que tenga que orar para ver si se tatúa o no. Es un escenario que estoy poniendo. Ahora, veamos el principio eterno. Romanos capítulo 14, versículo 23 en la parte B dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, fe aquí, en ese texto específicamente, es la convicción personal basada en relación con Dios. No es fe de que, no, yo tengo fe, me lo voy a hacer. No, es fe en relación con Dios, entendiendo que usted es el naos. No es fe genérica, sino fe específica sobre esa acción en concreto o concreta. Si no tienes esa certeza interior, mejor no actuar. Así de simple. Entonces, si tu conciencia está vacilando, mejor deténgase. La fe no vacila. Por ejemplo, gente viene y dice, porque me ha pasado, yo he escuchado, es que será,
bueno, si me hago un tatuaje, ya en el momento en el que usted está preguntando, ya usted en su interno, en su interior, ya usted debería tomar la decisión. Y aclaro, el hecho de que pregunte o no pregunte, no estoy diciendo que tenga que hacerlo. Lo que digo es que hay gente que dice, yo no lo veo malo, pero me lo podré hacer. No lo ves malo, pero pregunta si te lo puedes hacer. Esto, como dije, no se trata de sí o no. Es de que usted entienda de que usted es el naos del Espíritu Santo. Entonces, repito, si tu conciencia vacila, mejor deténgase. La fe no vacila. Entonces, mis hermanos, ustedes no sé si logran captar la monumentalidad de esto que estamos hablando. En el antiguo pacto, mis hermanos, el lugar santísimo era un cuarto al que solo una persona podía entrar una vez al año con temor y con temblor. Pero ahora, mis hermanos, por la sangre de Cristo, tú y yo somos ese lugar santísimo. Dios habita cerca de nosotros, habita en nosotros. Por eso, mis hermanos, aquí la pregunta para el creyente del nuevo pacto ya no es la del Sinaí. ¿Esto estará prohibido? No, la pregunta ahora es infinitamente más profunda y personal. Es, esta decisión sobre mi cuerpo, sea un tatuaje, sea un piercing, sea lo que sea, es digna del lugar santísimo que soy ahora. Honra al dueño que vive en mí. Mis hermanos, no se asusten porque esto aplica incluso para como un chancho, perdón por la expresión, como mal, hago ejercicio, no hago ejercicio, me cuido, no me cuido, bebo agua, bebo solo gaseosa. Eso es también porque somos el naos, hay que cuidarlo. Y eso no lo hacemos. Entonces, quiero repetir esto nuevamente. La pregunta para el para el creyente del nuevo pacto ya no es la pregunta de allá del Sinaí, de Levítico 19:28. Ya no es, esto está prohibido, ¿me puedo tatuar o no? No, la pregunta que ahora, repito, es infinitamente más profunda y mucho más personal y con mucho mayor implicación. Y es esta decisión sobre mi cuerpo, sea tatuaje, piercing, comida, ropa, lo que sea, es digna del lugar santísimo que soy. Honra al dueño que está viviendo en mí. Mis hermanos, esto nos saca, básicamente, nos saca del terreno de las reglas oscuras y nos pone a nosotros en un territorio glorioso de la sabiduría y de la relación. Pero, mis hermanos, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo una decisión cómo tomo yo una decisión concreta? ¿Qué hago si mi iglesia en la que yo me estoy congregando está dividida entre unos dicen que no, otros dicen que sí? Si yo vengo, por ejemplo, de un pasado oscuro con marcas que ahora me avergüenzan. Bueno, mis hermanos, de esto y demás, porque viene el tema todavía más grueso, de eso vamos a hablar en nuestra tercera y última parte, donde bajaremos estos principios eternos aquí a la tierra de las decisiones diarias. Amén. Entonces, mis hermanos, esta es la final de la parte 2. Falta una tercera parte. Aún no haga conclusiones. Analice todo lo que usted escuchó ahorita. Se apuntó genial, analice. Pero en la tercera parte ya es donde todo se cierra y donde vamos a aprender muchas cosas de las cuales son necesarias que aprendamos. Amén. Los bendigo enormemente, mis hermanos. Y recuerden, nos vemos en la tercera. No se lo pierdan. Sigan conectados y atentos. El Señor me los guarde, me los bendiga y los amamos un montón. Chao.